Bueno, venimos, hermanos, hablando de que la conversión cristiana es una obra de Dios. Si es una obra de Dios, nosotros tenemos que entender algo, que como es la obra de Dios y es la obra de Dios para la salvación de un alma, esta obra debe de ser completa en el alma del hombre. ¿Cierto? Si es de Dios, Dios que hace las cosas completas, no las deja medias. Y si es la salvación del hombre, Dios va a salvar al hombre completamente. Como hemos visto, la salvación de Dios que muchos asumen hoy es solamente ser salvados de la ira de Dios y de la condenación del infierno. Hay muchas personas hoy asumiendo que cuando Dios los salva, ¿de qué los salva? Del infierno, de su ira. No es más. Y claro que tenemos que ser conscientes de que ser sacado de la ira y ser sacado de la condenación es uno de los benditos regalos que la salvación de Dios en Cristo otorga. Hermanos, Cristo no puede ser visto como una mera boleta con la cual usted puede llegar a salir del infierno. Cristo es mucho más que eso. Eso es lo que mucha gente está viendo en Cristo hoy. La bendición de la salvación se deriva de un propósito mucho más grande y principal. Hemos hablado de que la conversión del hombre, cuando Dios salva al hombre de aquello que lo apartó del mismo Dios. ¿Qué apartó al hombre de Dios? El pecado lo apartó. Por lo tanto, Dios salva al hombre de aquello que lo apartó para volverlo a reconciliar con él, del pecado, de la culpa del pecado, del poder del pecado, de la influencia del pecado. Y según la esperanza que bienaventurada que usted y yo tenemos, ser librados un día completamente de su presencia por la mismísima eternidad, hermanos. Un día, ese peso y esa molestia que usted y yo tenemos hoy por el pecado, el Señor un día la quitará completamente para que podamos servir a Dios de todo nuestro corazón y de todas nuestras fuerzas y de toda nuestra alma, solamente a Él. Hermanos, la obra de la salvación de Dios en el alma del hombre no puede ser tan rebajada simplemente a ser sacado de la ira, a ser sacado de la condenación del infierno, y tampoco puede llegar a ser tan rebajada a simplemente un perdón de pecados. Miren, hoy se está viendo la salvación de Dios como ser sacado de la ira, como ser sacado de la condenación del infierno, y se ve la salvación de Dios y la gente la rebaja a una manera que piensa que simplemente es un perdón de pecados, donde la persona que hace. ¿Qué pasa cuando usted simplemente ve la salvación de Dios como un perdón de pecados? ¿Qué es lo que pasa? Que la vida de la persona va a ser y va a vivir su vida como una persona perdonada, pero no como una persona arrepentida. Ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted y yo vivimos no como arrepentidos, usted va a vivir como un esclavo del pecado, creyendo engañosamente que aunque usted se muera, como ya fue perdonado, se fue para el cielo. No, mis amados hermanos, usted y yo tenemos que entender que el perdón de pecados, ese perdón que Dios da, está unido al arrepentimiento. Y cuando estas dos cosas están unidas, entonces ese perdón de pecados nos libera a usted y a mí de esa consecuencia penal del pecado. Pero a la misma vez, cuando usted y yo nos sentimos perdonados por Dios, ya no hay una deuda que le tengamos a Dios. Eso nos va a llevar a la misma vez y nos va a dar la capacidad para andar como una persona libertada del dominio y poder del pecado. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí? O sea, hermano, hay una causa y hay un efecto. En todo lo que el Señor hace hay una causa y un efecto. Entonces, cuando la gente cree que la salvación de Dios es simplemente perdón de pecados, entonces usted vive como ¿qué? Como aquel que no tiene deudas. ¿Pero qué? Entonces sigue viviendo bajo el dominio del pecado. Pero cuando usted entiende que usted ha sido perdonado y el perdón va ligado al arrepentimiento, entonces usted va a vivir de una manera que ahora, como está arrepentido, usted quiere vivir libertado del poder del pecado, que es lo que le da ese perdón, hermanos. Así que una persona perdonada vive saliendo cada vez más del pecado y avanzando cada vez más a la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. La obra de la conversión que hemos venido hablando está dentro de la salvación de Dios en el hombre. Y según hemos visto ya, cuando un hombre experimenta esta conversión, experimenta ¿qué? El despertar en su alma. Él es despertado en su conciencia por el poder de Dios y entonces es girado, es tornado ¿hacia quién? Hacia Dios, saliendo de sus pecados, ¿a quién?
A Dios. Saliendo de la potestad de Satanás, ¿a quién? A Dios. Saliendo de las tinieblas, ¿a quién? A la luz, hermanos. Así que en términos ya vistos, la obra de la conversión es una obra de gracia por medio de la cual una persona se arrepiente para con Dios de su pecado, de servir a Satanás en tinieblas, de su idolatría, y se vuelve para servir a Dios y la justicia por medio de la fe en el único sacrificio eficaz, que es el de Cristo Jesús. Después de haberles dado esta pequeña introducción de qué es lo que hemos visto, porque esto es lo que hemos visto realmente de una manera muy, pero muy, demasiado resumida. Imagínense, para resumir 12 enseñanzas, 12, aquí en estos pedacitos, hermanos, esto es muy resumido. Pero aún nos falta, hermanos, aún nos falta algo para que se siga completando esta obra poderosa. No puede ser llamada completa si no consideramos que la conversión cristiana es aquella que saca, es aquella que vuelve, es aquella que gira al hombre de su propia justicia a la justicia de Dios, que es por la fe. Todavía nos falta. ¿Hay que salir de la idolatría? Sí. ¿Pero qué más falta? Que el hombre salga ¿de qué? Sea sacado de su propia justicia a la justicia de Dios, que es por la fe. Lo que esto significa, hermanos, es que la persona que es convertida por el poder del Espíritu Santo ya no va a descansar, ya no confía, ya no reposa su salvación en sus propias obras. Ya no confía en Él, ya no confía que Él puede ser salvo por las obras que son de la ley, sino que la persona convertida, al ser sacada de su justicia propia y ser llevada a la justicia de Dios, porque es por la fe, entiende que solo hay una perfecta justicia, y esa es la de Dios, para poder alcanzar la salvación. Eso es lo que significa el ser sacado de la justicia propia a la justicia de Dios, en pocas palabras. Así que hoy vamos a ver que la conversión cristiana es aquella que vuelve de la justicia propia a la justicia ¿de quién? De Dios. Y para eso vamos una vez más a ir a Romanos capítulo 10 y vamos a tocar varios pasajes de Romanos capítulo 10 y solamente tal vez nos vayamos a Filipenses 3 para tener en cuenta y poder tener un fundamento de la necesidad de que el hombre tiene de ser sacado de su propia justicia. Romanos capítulo 10, versículos 3 y 4, ¿qué nos dice? Romanos capítulo 10, versículos 3 y 4 nos dice: porque ignorando la justicia de Dios, ¿sí ven? Mire desde ahí, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Cuál era el temor del apóstol Pablo? ¿Cuál era el temor del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 9? Él quería ser hallado ¿en quién? En Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, ¿ven? Que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí, hermanos, en estos pasajes tenemos explícitamente en contraposición dos conceptos que se oponen, hermanos. Uno es la justicia ¿qué? Propia, y la otra es la justicia de Dios. Ahí tenemos dos conceptos, hermanos, que se oponen. Lo que el apóstol Pablo está dando a entender es que hay una justicia que es según Dios, y esa justicia que es según Dios es opuesta a la justicia que es según el hombre. Esas dos justicias son completamente opuestas. La Biblia entonces nos está mostrando que podemos hallar dos clases de justicia. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Nos muestra a través de estos pasajes que hay dos clases de justicia. Una según Dios y otra según el hombre. Usted y yo no podemos desconocer una cosa. ¿Por qué será que hay justicia propia? Porque resulta que hay una realidad en el hombre. El hombre anda buscando justicia. El hombre busca justicia. El hombre está procurando hallar justicia. La pregunta es, ¿cuál es la fuente de esa justicia que el hombre está buscando?
¿Dios o el hombre? ¿En cuál se encuentra la confianza del hombre natural? ¿En dónde se encuentra su confianza? Bueno, hermanos, hay una justicia que usted y yo podemos ver, porque acabamos de ver que hay dos clases de justicia. Hay una justicia que es clara y que está revelada. Es decir, hay una justicia que está, ¿qué? Escrita. Esa es una justicia. Pero hay otra justicia que por su fuente, que es la del corazón del hombre, es que es inventada. El hombre la saca de lo que él considera, de lo que a él le parece y de lo que él sabe. Entonces, cuando estamos hablando en estos contextos, en este contexto de lo que hace la conversión, ¿a qué nos vamos a referir cuando hablamos de justicia según esto? ¿Qué quiere decir justicia según este contexto? Así que vamos a hablar de justicia. Y cuando hablamos de justicia en este contexto, vamos a hacer referencia a todo. Cuando hablamos de justicia en este contexto, estamos haciendo referencia a todo requisito necesario para ser salvo. A eso vamos a hacer referencia cuando estamos hablando de justicia. A todo requisito necesario para ser salvo. Es decir, todo lo que se necesita para ser acepto por Dios y para alcanzar el favor de Dios y para alcanzar el acceso a Dios en el cielo. De eso vamos a hablar cuando estamos haciendo referencia a justicia. Es decir, hermanos, en todo lo que una persona necesita para ser llegada, para llegar a ser considerada por Dios como una persona justa. De eso estamos hablando cuando hablamos de justicia. De eso vamos a hacer referencia. Es hablar del prerequisito que toda persona debe cumplir para tener acceso al cielo. Cuando usted va a entrar, por ejemplo, a un lugar, piense por ejemplo, en algo sencillo. Piense que usted va a entrar a un cine. Y para usted entrar a un cine, ¿qué necesita? Necesita una boleta. Hay un prerequisito. Usted no entra simplemente porque es que yo soy. No. Usted entra porque tiene una boleta que le permite entrar. ¿Cierto? Ahora, hemos dicho que Cristo no es una boleta para sacar del cielo. Pero sí tenemos una cosa, que Cristo hay una justicia para que usted y yo podamos, ¿qué? Entrar al cielo. Eso sí es una realidad. Así que, hermanos, cuando hablamos de esa justicia, es hablar del prerequisito que toda persona debe cumplir para poder acceder al cielo. Es claro que las Escrituras nos enseñan que nadie podrá tener acceso al cielo entonces si no tiene, ¿qué? Justicia. Nadie va a poder entrar al cielo si no tiene justicia. Y mire, esto es tan real que esto mismo lo testifican los hombres. Esto es tan real, o sea, los hombres van en procura, en busca de ¿qué? De justicia, según lo que le he hablado. Eso es lo que le estoy diciendo. Le estoy diciendo que el hombre busca justicia, procura hallar una justicia. Esto es tan real, hermanos, que cuando usted le pregunta la razón por la cual los hombres irán al cielo, usted le pregunta a una persona, ¿va a ir al cielo? ¿Y qué le dice? ¿Quién va para el infierno? Sinceramente, ¿quién va para el infierno? Nadie. Y cuando usted le pregunta a la persona, ¿por qué va a ir al cielo? ¿Qué empiezan ellos a sacar? Sus credenciales. No, es que yo he hecho esto. ¿Sí ven? El hombre procura buscar ¿qué? Justicia. Por eso cuando usted le pregunta al hombre, él empieza a decir, mire, yo he hecho esto. Sí, yo he hecho algunas cosas malas, pero ¿ve? Buscando ¿qué? Justicia. Así que para que una persona pueda ser apta para entrar en el cielo, debe de ser considerada justa por Dios. Pero ¿según cuál justicia? Es aquí donde nos damos cuenta que Dios ha dispuesto una manera en la cual el hombre cumpla el prerequisito o el requisito de justicia. Y eso es lo que usted y yo vamos a llamar la justicia de Dios, hermanos. Así que el requisito que Dios, hay una justicia que el hombre procura hallar. ¿Para ser qué? Salvo. Pero hay otra justicia que Dios ha determinado para que el hombre pueda ser declarado ¿qué? Justo. ¿Y esa es la justicia de quién? De Dios.
Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Que aunque Dios haya dado una justicia, un camino de justicia sobre el cual el hombre puede ser declarado justo delante de él, sin embargo el hombre en su corazón engañoso ha pretendido cumplir ciertos requisitos que sí están escritos en él. La ley está escrita en el corazón del hombre. Y es a través de esto que él se considera justo para salvación. Y allí, hermano, cuando el hombre por cumplir ciertos requisitos delante de Dios que lo hacen parecer a él que es justo, entonces esa justicia propia es la que él piensa que lo va a llevar ¿a dónde? Al cielo. Así que cuando hablamos de justicia de Dios, estamos hablando del camino que Dios dio para que el hombre pueda ser considerado ¿qué? Justo. Cuando hablamos de justicia propia, ¿es qué? Es el camino del hombre al cumplir ciertos requisitos que lo hacen pensar a él que ahora tiene una cuenta llena para entrar ¿a dónde? Al cielo. Eso es lo que estamos hablando con justicia propia. Así que hablemos un poquito acerca de lo que es justicia propia, para que usted y yo entendamos y podamos darnos cuenta de qué es lo que Dios saca al hombre cuando lo convierte. Hablemos un poco de qué es justicia propia. Entendamos entonces que cuando hablemos de justicia propia, vamos a estar haciendo referencia a lo siguiente. Cuando hablemos de justicia propia, vamos a estar haciendo referencia siempre a lo siguiente. Cuando usted le hablen de justicia propia, usted ya sabe qué es. La justicia propia es el resultado, oiga bien, es el resultado del intento, del empeño, del esfuerzo y el trabajo del hombre por cumplir ciertos requisitos morales, éticos y espirituales para ser considerado o calificado por Dios como justo, ser salvo y acceder ¿a dónde? Al cielo. Entonces, cuando hablamos de justicia propia, es el resultado, oiga bien, es el resultado, porque él espera de cumplir ciertos requisitos morales, éticos, espirituales, el esfuerzo que él hace en eso, el trabajo que él hace en eso. Hermano, él lo hace para ser considerado ¿qué? Justo delante de Dios y de esa manera ¿qué? Ser salvo y tener acceso ¿a dónde? Al cielo. Esa es la justicia propia. A eso vamos a hacer referencia cuando hablamos de justicia propia. Eso es. Por eso es que hoy en día la gente, y no hoy en día, todo el tiempo, en toda la historia de la humanidad, la gente cree que al cumplir con ciertos estándares morales y espirituales ha alcanzado o ha hallado la justicia para ser considerado justo y salvo. Eso es una realidad. La justicia propia es el resultado de aquella persona que desea obtener salvación. O sea, no es que la persona no quiera tener salvación, la persona quiere tener salvación. Ahí está el joven rico que le dice al Señor, Señor, ¿qué haré? ¿Para qué? Para heredar la vida, ¿qué? Eterna. ¿Él deseaba la salvación? Sí, porque conocía que había una salvación. ¿Y qué sacó él? ¿Qué sacó él? Sus requisitos, sus propios requisitos, que estaban basados ¿en qué? En la ley. Y de esa manera él se consideró ¿qué? Justo y salvo. Así que, hermanos, esa persona que desea obtener salvación, cumpliendo con ciertas condiciones, hermano, que no lo hacen tan malo como los demás, está haciendo esto, él se considera justo, él se considera salvo. ¿Por qué? Porque, hermano, él no se considera tan malo como los demás y esto lo hace bajo el fundamento o sobre la base ¿de qué? De su propia bondad, de su propia amabilidad, de su propia caridad y de sus propias buenas obras. ¿Por qué una persona no se considera tan mala como las demás? Porque él dice, yo he hecho, yo hice, yo tal cosa, yo ayudé, yo fui allí, yo fui allá. Pero si usted le pregunta por uno de la cárcel, dice, no, ese sí, él sí mató, yo no. Entonces él se considera más justo que los demás. ¿Por qué? ¿En base de qué? ¿O con base en qué? En sus propias obras. Y eso tiene que ver con la justicia propia. Miren, yo voy a presentarles a un señor
Yo voy a presentarles a un señor de apellido Morales. Un señor de apellido Morales. ¿Quiere que le dé el nombre completo? Se llama Don Justo Morales. Ese es el nombre de esa persona. Don Justo Morales vive queriendo ser una buena persona. Eso es. Ese mismo que le hace honor a su apellido. Y entonces se esfuerza por ser una persona honesta en todo, trabajadora, padre responsable, pagador de impuestos, no se pasa un semáforo en rojo. Ese señor Justo Morales es ese mismo que por sus obras de ayuda y caridad, cuando alimenta a un hambriento y da de beber a un sediento, piensa que ¿qué? Piensa que ¿qué? Que es justo. Esa persona, Don Justo Morales, al hacer estas cosas, tiene una esperanza. Tiene una esperanza. ¿Cuál? Él espera que todo aquello a lo cual su nombre hace honor, como Justo Morales, le sea sumado. Todo le vaya siendo apuntadito en una cuenta. Todo. Él va haciendo tesoro. Y todo el esfuerzo que él ha hecho, al ser responsable, al no pasarse el semáforo en rojo, al trabajar, al darle comida a sus hijos, todas estas cosas, todo él quiere que eso le sea considerado para que su cuenta delante de Dios, es decir, su justicia le sea acepta como un cheque al portador que le dé entrada al cielo eternamente. Eso es lo que hace Don Justo Morales. Todo lo hace para que el día de mañana diga, acá tengo el cheque de mis buenas obras que me va a dar ¿qué? ¿Acceso a dónde? Al cielo. Así que hermanos, Don Justo Morales hace todas las cosas, todo ese esfuerzo, trabaja honradamente, ¿para qué? Para que un día él le pueda dar el pago a Dios y gozar así de ¿qué? Del cielo. Gozar de la salvación. Eso es lo que hace Don Justo Morales. Hermano, Don Justo Morales es una persona que aborrece la maldad y la injusticia que ve. Porque él es una persona ética. Él quiere que haya justicia para todos. Él añora los tiempos pasados donde todo tenía más valores. Él quiere vivir en la época de los abuelos, donde había ¿qué? Valores. Eso es lo que él quiere. Eso hace Justo Morales. Y por eso es que bajo sus estándares o los de su propia religión se esfuerza por estar un escalón por encima de la media de los hombres. Él vive ¿cómo? Él vive tratando de ser mejorcito que ¿qué? Que los demás. Y eso hace que entonces al ir un escaloncito por encima de los demás le dé una justicia con la cual tenga que darle a Dios y poder ¿qué? Entrar al cielo. Yo les estoy repitiendo esto, hermano, una y otra vez porque es que esto es lo que pasa. Esto es lo que hace la justicia propia. Él se esfuerza mientras la moral y ética de los hombres cada vez más va en ¿qué? En declive. Piense, hermano, piense usted en los tiempos de antaño, la moral que hay el día de hoy. Hermano, quedaríamos tal vez mal. A la moral, de cierta manera, los valores que se tenían anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Él ahora, en unos estándares muy bajiticos, muy perversos que tenemos, él trata de sacar cara. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es desde ahí, en esos estándares morales y éticos que hay hoy, que prácticamente son nulos, que él dice, yo estoy avanzando, mi justicia progresa. ¿Hacia la de qué? Cuando me comparo ¿con quién? Con los demás hombres. Así que él fácilmente puede ver los males que lo rodean y los juzga. No trata de ser igual a ellos y entonces dice, yo no soy como ellos. Don Justo Morales anda y vive en esta tierra bajo el dominio y el dictado de su conciencia. Y es su conciencia la que le determina lo que está bien y lo que está mal, porque él al final es un moralista. Por eso se llama Justo, ¿cómo? Morales. Piense, hermano, en un Justo Morales. ¿Cómo una buena persona o cómo una persona del común borra su mala obra? ¿Con una obra qué? Buena. Él roba, como Robin Hood, y le da a los pobres.
Entonces, como yo robé al rico para darle a los pobres, entonces quiere decir que yo al final no hice nada malo. Yo hice fue algo muy bueno. Eso es lo que pasa con don Justo Morales. O sea, él trata de vivir por encima de la media de los hombres y esto le hace ver que él ha progresado. Y entonces él toma esto como algo que le puede dar acceso y hacerlo acepto delante de ¿quién? Delante de Dios. Pero yo quiero que usted no solamente se quede con don Justo Morales, porque resulta que uno puede ver otro tipo de personas. Y hay aquellos que también tienen el nombre de estos muchachos, de este joven rico, o el nombre de Nicodemo. Ellos tienen un poquito más que moralismo. Porque don Justo ¿bajo qué se mueve? Bajo el peso de su propia ¿qué? Conciencia, que le dicta ¿qué? Que está bien y que está mal. Pero resulta que Nicodemo tiene algo más allá que el moralismo como regla. Resulta que Nicodemo tiene la ley de Dios como regla. Nicodemo tiene la ley de Dios como regla. Así que ellos buscan hallar su propia justicia por medio de una obediencia ¿a qué? ¿A su conciencia? No, ¿a qué? A la ley del propio Dios. Así que para un Nicodemo, su esfuerzo, su trabajo es mucho más digno. Es de mucho más reconocimiento. ¿Por qué? Porque su justicia no se encuentra en lo que dicen los hombres, sino en lo que dice ¿qué? La ley y el testimonio. Así que hermano, ya Nicodemo, aquellos que se llaman Nicodemo, no tienen su conciencia, sino que ellos se sujetan a lo que Dios mismo ¿qué? Estipuló. Ellos son aquellos estrictos en los días, en las fiestas, en la tradición, en los rituales, en el celo, en los tiempos de oración, en la circuncisión, en el conocimiento de la ley, en las vestiduras, etcétera, hermanos. Ellos tienen que mostrar. Ellos tienen que mostrar. Si don Justo tenía credenciales, ahora imagínense a un Nicodemo. Imagínense a un Nicodemo. ¿Tendrá credenciales que mostrar? Muchas. Así que como dice Moisés en el versículo 5, de ahí del mismo Romanos capítulo 10, en la parte B del versículo 5, dice, porque Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. Así que Nicodemo, ¿qué piensa? ¿Qué tiene Nicodemo? Nicodemo dice, yo he hecho esto y por lo tanto tengo una justicia que me va a ¿qué? ¿Dar qué? Vida, me va a dar salvación y me va a dar ¿qué? ¿Acceso a dónde? Al cielo, hermanos. Así que hemos visto al señor Justo Morales y hemos visto a Nicodemo. Justo Morales tiene una ética, tiene un moralismo que le hace creer que tiene una cuenta que le da ¿qué? Entrada al cielo, a ser acepto por Dios. Pero tenemos a un Nicodemo que va más allá, no solamente por su conciencia, sino ¿por qué? Por lo que ¿qué? Por lo que está escrito, la ley de Dios, y esto hace que sea más digno. Y él dice, el que cumpla estas cosas, ¿qué? Vivirá por ellas. Así que él tiene un poquito más de seguridad que Justo Morales. Pero resulta, hermanos, que por último, hoy, desafortunadamente, tenemos a muchos llamados Jesús David Cristancho. Jesús David Cristancho. Imagínese ese nombre. Son aquellos que han encontrado en la religión cristiana que profesa el nombre de Jesús su propia justicia. Estos, hermanos, van más allá. Estos van más allá. ¿Saben por qué? Porque estos son aquellos que dicen que quieren imitar a Jesús. ¿Cómo fue Jesús? Ese Jesús David Cristancho es aquel que se pregunta, ¿qué habría hecho Jesús en esta o en esta situación? Es de esos. Es aquel que saca pecho por asistir a una iglesia. Es aquel que lleva 20 años de cristianismo. Es aquel que es líder de la congregación. Es aquel que es un teólogo, que conoce Biblia y sabe Biblia muchísimo. Conoce las doctrinas, acepta las doctrinas de la gracia. Hermano, es aquel que es bautizado. Es aquel, hermano. Este
Este es aquel que hace obras, pero ¿sabe qué es lo que pasa con este Jesús David Cristancho, hermanos? Él hace saber a su izquierda lo que hace a su derecha. Él hace saber a su izquierda lo que hace a su derecha cuando lee la Biblia, cuando ora, cuando da, cuando sufre. Él es una carta abierta para todos. Ese es Jesús David Cristancho. Es aquel que fácilmente entiende, ve y juzga el pecado en maneras que otro no lo ve. Ese es Jesús David Cristancho. Es esta persona que tiene fe sobre la fe, en la que espera que su justicia le sea tomada en cuenta a la hora de presentarse delante de ¿quién? De Dios. Mire, Jesús David está más seguro que don Justo y que don Nicodemo. Le voy a decir por qué. Porque Jesús David entiende que el corazón del uno es engañoso. Más que qué, que todas las cosas. Por lo tanto, él dice, ese no va para dónde, para el cielo. Pero además, él también entiende, por las escrituras, que por la ley, nadie, ¿qué va a qué? Se va a salvar. Mire que este le lleva un poquito más de ventaja a los otros. El problema es que este está más engañado que los otros. Este está más engañado que los otros. Porque él, a diferencia de los otros dos, se esfuerza para que sus obras religiosas, mire, obras religiosas, le den una justicia que le permitan tener a Dios de su lado y que al morir le asegure el cielo eternamente. Así que lo he puesto de varias maneras, hermano. Le estoy hablando de que en su corazón y en mi corazón hay justicia propia, que empieza con la de Justo, que puede extenderse un poquito a la de Nicodemo y que hoy que estamos en el cristianismo puede ser la de Jesús David. Pero cuando miramos estas tres personas, ¿será que realmente estas personas se diferencian? ¿Será que hay diferencia en cada una de estas personas? Hermanos, ellos tienen el mismo problema. Todos tres, don Justo, don Nicodemo y don Jesús David, tienen el mismo problema. ¿Qué dice el versículo 3 del capítulo 10 de Romanos? Todos ellos, todos estos tres tipos de personas, ignoran ¿qué? La justicia de Dios. ¿Y qué buscan? Procuran establecer la ¿qué? La suya propia. Y no se han sujetado a la justicia de Dios. Así que, ¿qué pasa con cada una de estas personas? ¿Qué busca? Procura hallar y establecer ¿qué? Su propia justicia, hermanos. Miren, tres personas, tal vez ni los tres se conocen, pero no hay diferencia en ninguno de ellos. El problema es que, hermano, el tercero para mí es el más peligroso, porque fuera de eso, entiende a uno, entiende al otro, pero no se da cuenta de que su propio corazón lo está engañando. Está buscando lo mismo que los otros dos. Ellos están buscando y ellos están determinando qué los hace aceptos y justos delante de Dios. Son ellos mismos, no es nadie más. Uno toma su conciencia, otro mira la ley de Dios y otro toma las doctrinas de Dios para decir, yo sí estoy bien. Así que, hermanos, mire, yo quiero que usted y yo, y quiero que apliquemos esto, y quiero darles de cierta manera una aplicación. Y quiero que tenga en cuenta a sus hijos. Quiero que tenga en cuenta a sus hijos. ¿Por qué razón? Porque yo escucho muchas veces. Por ejemplo, yo ahorita hablaba con Camilo, y Camilo me decía, no, es que esto es eso es un trabajo, o sea, hay que trabajar para hacer la voluntad del Señor. Y esta semana hay unos días que no me han dado vara. Y entonces, sea eso lo que ellos están determinando para creer que están ¿qué? Bien, ¿delante de quién? De Dios. Tengamos mucho cuidado con lo que nosotros le estamos transmitiendo a nuestros hijos para la salvación. ¿Le estamos transmitiendo la justicia de Cristo?
¿O estamos haciendo que ellos determinen su propia justicia delante de Dios? Mire, hermano, ellos la tienen. Si ellos la tienen siendo tan pequeños, ¿cómo está usted y yo? ¿Cómo estamos? Sinceramente, mis queridos hermanos. Si ellos la tienen, ¿cómo están ellos? Porque hay niños que creen que si obedecen a papá y a mamá, ¿a dónde van? Que si leen la Biblia, ¿a dónde van? Oh, hermanos, no les ayudemos a establecer su propia justicia desde tan pequeños. Conduzcámoslos al único camino que Dios ha dado para la salvación de los hombres. Hermano, no ayudemos ni a nuestros hijos y a nosotros mismos a establecer una justicia propia, que es el error y pecado que Dios está manifestando acá, pero que fácilmente puede tener. Así que tenemos el pecado manifiesto de la justicia propia. De la justicia propia. ¿Ven que tiene que ver con los esfuerzos, con el trabajo, con la determinación? Y es el resultado que el hombre quiere tener acerca de esto, ¿qué? Que le dé una justicia que le permita hacer ¿qué? Acepto delante de Dios y tenga acceso al cielo eternamente. Entonces la justicia propia, de cierta manera, hermanos, va en contra y consiste en tres cosas, consiste en tres acciones. Lo primero que manifiesta el pecado de justicia propia, hermanos, es que desconoce que Dios puso un camino de justicia. Ese es el pecado, ese es el error de la justicia propia, que desconoce que Dios mismo puso un camino de justicia y que no es el hombre el encargado de ponerlo. Eso es lo primero que hace. O sea, lo desconoce, el hombre quiere ponerlo. Porque ¿el qué? Él no quiere sujetarse a la justicia que Dios mismo instituyó. Así que no importa cuánto se considere o se esfuerce un hombre para parecer justo e íntegro, por más que hagan, por más que parezcan bonitos, ellos están procurando poner su propia justicia. Y cuando tratan de poner su propia justicia, lo que están haciendo es menospreciando el único camino que Dios dio para que los hombres hallen ¿qué? Justicia verdadera. Segundo, hermanos, la acción de este pecado, hermanos, es que los hombres quieren ignorar el camino que Dios puso para salvación. ¿Y cuál es el camino que Dios puso para salvación? Tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre del camino que Dios puso para salvación? Versículo 16, hermanos, el versículo 16 del mismo capítulo 10 de Romanos dice: mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace pecado a la justicia propia? Que desconoce el camino de Dios y además hace que el camino que Dios puso los hombres los ignoren. ¿Cuál camino de Dios que tiene un nombre? ¿Cuál? El evangelio, hermano. El único camino que Dios puso para hallar justicia se llama ¿cómo? Evangelio. Así que ignorar el camino que Dios puso no es obedecer al evangelio. Y es contra esto que se levanta la justicia propia, en desconocer el camino de Dios e ignorar el evangelio del Señor y no obedecer a él. Y tercero, hermanos, lo que hace que esto sea tan malo, que este pecado se levante y Dios lo quiera acabar y nos quiera sacar de allá, es porque, hermanos, ignora, menosprecia, desobedece al evangelio, que es el camino para hallar la justicia de Dios. Esto es decir, hermanos, esto es caer y ser como dijo Pablo en el versículo 21. Esto es lo que termina haciendo este pecado de la justicia propia. Versículo 21 del mismo capítulo 10 de Romanos. Él dice: pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Así que, hermanos, mire, ahí está. Este pecado de justicia propia, ¿cómo nos va a poner delante de Dios? ¿Nos va a dar algo que nos dé el favor de Dios? ¿No? ¿Cómo nos va a poner delante de Dios? Como rebeldes y ¿qué?
y contradictores, es decir, ir en contra de todo lo que Dios ha establecido como camino de justicia para que los hombres puedan ser salvos. Es por eso que el Señor quiere, y la conversión saca al hombre de su justicia propia y la lleva ¿a quién? A la justicia de Dios. Porque, hermano, cuando una persona confía en su propia justicia, cree que él mismo, entonces tiene la posibilidad de acceder al cielo. Por lo tanto, ¿Cristo está qué? Cristo está de más. No lo necesito, porque yo mismo puedo llegar al cielo. Yo mismo puedo ser acepto delante de Dios. Miren, hermanos, este pecado de justicia propia puede subsistir y puede vivir acompañado del mejor afecto o intención. Yo quiero que usted se dé cuenta de que este pecado no simplemente, como usted es rebelde o contradictor, usted tiene que ser una persona que abiertamente niega a Dios. O sea, que usted diga, no, yo no soy rebelde ni contradictor, pastor. No, yo no lo soy, pues yo no voy hablando en contra de mi Señor. Hermanos, mire, el versículo 2 del capítulo 10 de Romanos, el versículo 2 dice lo siguiente. Mire lo que habla el apóstol Pablo. Porque yo les doy testimonio de que tienen ¿qué? Celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Miren, hermanos, que el pecado de justicia propia puede ir acompañado ¿de qué? De las mejores de las virtudes. Así que esto no es cualquier cosa. Estamos hablando que estas personas tienen en mente a Dios. Realmente ellos tienen en mente a Dios y tal vez se hagan matar por Dios. Según lo que está diciendo Pablo, ellos tienen un fervor encendido por el Señor. Una vez más, le pongo el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Será que a nosotros, será que si en la Escritura no estuviese revelado lo que pasó con Pablo, usted creería que Pablo, antes de llegar al Señor, usted lo hubiese podido considerar como un hombre sin celo de Dios? Piense. ¿Usted cree que con todo lo que el apóstol Pablo dice, hebreo de hebreos, que en cuanto a la ley intachable, irreprensible, usted cree que usted podría considerar a ese hombre como un hombre sin celo de Dios? Dígamelo. O sea, usted y yo sabemos esto, ¿por qué? Por las Escrituras, pero si a Pablo nos presentara el día de hoy, siendo el judío que era antes, ¿usted cree que ese hombre, usted hubiera dicho, no, ese hombre es un impío? ¿Usted hubiera pensado que ese hombre iba para el infierno? En ese momento, ¿usted para dónde creía que iba? ¿Tenía el cielo qué? Ganado. Las puertas del cielo estaban abiertas de par en par, ¿para quién? Para Pablo, hermanos. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que aún así, este pecado de la justicia propia, hermanos, Pablo, a pesar del celo que tenía, no es que el celo sea malo, no es que el celo sea malo, sino que ese celo que él tenía, sin el conocimiento verdadero de Dios, sino un celo dado por él mismo, ¿cierto? De lo que él consideraba, él pensaba que le había establecido un camino para acercarse a Dios, y por lo tanto Pablo estaba en la situación de ¿qué? De un hombre en su propia justicia. Un hombre en su propia justicia. Hermanos, miren, una persona puede ser celosa de Dios, y acá lo estamos viendo, y creer que por ese celo tiene acceso ¿qué? A Dios. Pablo pensaba que era acepto delante del Señor, y hacía cosas que tal vez usted y yo no hemos hecho hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor? Que el desempeño moral, el desempeño religioso o estricto de un hombre no es suficiente y nunca será suficiente para que una persona pueda llegar a ser considerada como justa delante de Dios en sus propias obras. Ahora, hermano, no es que tener celo sea malo en sí mismo. No es que hacer obras de caridad sea malo en sí mismo. No es que si usted no se pasa un semáforo rojo sea malo en sí mismo. No es eso. ¿Sabe qué es lo malo? El fin que busca cada una de esas cosas. El fin que usted hace que esas cosas le den delante de Dios. O sea, nunca será malo ser responsable.
Porque si usted dice, no, pues entonces si el pastor me está diciendo que esto es así, entonces yo voy a vivir como me da la gana. No, porque eso también lo condena en el infierno. Lo que le estoy diciendo es que si usted es responsable toda la vida, nunca piense que eso le va a dar acceso al cielo y le va a dar el favor del Señor. Eso es lo que hace la justicia propia. Que lo bueno, las virtudes, las toma para él como si esto le estuviera dando un tesoro que le dé acceso delante del Señor. Así que es lastimoso las personas que tienen este sistema de justicia propia. ¿Sabe por qué razón? ¿Sabe por qué es lastimoso? Porque su justicia propia los hace subir como palmas, pero caerán sí o sí como cocos y se dañarán por su propio peso, hermano. Su propio peso los acabará. La justicia propia condena a los hombres. La justicia propia nos salva. Aunque usted tenga una hoja de vida intachable como la de Pablo ante los ojos de los hombres, Pablo estaba desechando el evangelio del Señor y por lo tanto, él iba a ser condenado. Eso es lo que hace la conversión cristiana. ¿Qué hace la conversión cristiana? Convierte al hombre ¿de qué? De su propia justicia. Y lo hace volver ¿a qué? A la justicia de Dios, hermanos. Eso es lo que hace la justicia, eso es lo que hace la conversión. Sacar al hombre de creer que puede lograr algo, tener algo con lo cual presentarse delante de Dios. La conversión lo que hace es desdibujar, acabar con este pensamiento y lo lleva ahora a la justicia de Dios. Y es ahí donde vamos a ver la otra parte de esta enseñanza. Si ya vimos que es la justicia propia, entonces veamos qué es, hacia dónde es que el Señor nos lleva. De nuestra justicia propia, ¿a dónde? A la justicia de Dios. ¿Tiene usted justicia propia? Sí, la tiene. Usted la tiene. Y es de eso que tenemos que cuidarnos. Porque es de eso que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 9 habla. No quiero ser hallado ¿en qué? En mi propia justicia. ¿Y sabe cuándo está diciendo el apóstol Pablo eso? 30 años después de su conversión. Y sigue luchando en que no quiere ser encontrado ¿qué? En su propia justicia. El apóstol Pablo. Así que lo opuesto a la justicia propia es ¿qué? La justicia de Dios. Y cuando hablamos de la justicia de Dios, es el cumplimiento, hermanos, es el cumplimiento de todo lo que el hombre necesita para ser considerado por Dios como una persona justa. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios es ese cumplimiento de todo lo que el hombre requiere para ser considerado por Dios como una persona justa, hermanos. Es decir, hermanos, esto tiene que ver con el prerequisito, con todo lo que el hombre necesita para poder entrar ¿a dónde? Al cielo. La diferencia con la justicia propia ¿qué busca? El camino que mejor ¿qué? Le parece. Eso hace la justicia propia. Yo busco el camino que mejor me parece para ir ¿a dónde? Al cielo. La justicia de Dios que se encuentra en el Evangelio, nos dice que Dios ya dispuso y ya ha dispuesto la única manera eficaz y suficiente para que el hombre pueda cumplir con el prerequisito de ser considerado justo y ser acepto y apto para el cielo y para Dios. Es decir, hermanos, Dios ya ha dado, Dios ya estableció el camino por medio del cual un hombre va a alcanzar la salvación. Eso es lo que hace la justicia propia. Eso es lo que hace la justicia de Dios. La justicia propia dice, yo me voy a meter por aquí. Ustedes recuerdan el peregrino, ¿no? Dios le mostró ¿qué? Un camino. Pero cada rato que le decían, métase por aquí, métase por allá y usted va a llegar más rápido. ¿Sí recuerdan, no? Eso hace la justicia propia. La justicia de Dios ya manifestó ¿cuál? Este es el camino, no hay ningún otro. Solo por ese camino usted va a alcanzar la salvación. La justicia de Dios es el método de Dios. El Evangelio, hermanos, son las buenas noticias que anuncian a los hombres pecadores que Dios ya ha establecido un camino y un sistema único por el cual el hombre podrá ser considerado justo ante sus ojos.
Y por tanto, cuando el hombre muera, tendrá toda la certeza de ser llevado al cielo con todos sus privilegios. Eso es. No va a morir engañado, va a morir seguro. ¿Por qué? Porque él tomó el único camino seguro y real con el cual puede ser considerado justo delante de Dios y entonces poder decir, bendito, ¿entra qué? Al reino de mi Padre. La justicia de Dios, hermanos, nos señala el camino que los hombres deben tomar para ser salvos. El camino de Dios que nos saca de nuestra condición presente y de nuestra condición eterna si nos hallamos en nuestra propia justicia. La justicia propia hace que usted y yo hallemos el verdadero favor de Dios. La justicia de Dios hace que usted y yo verdaderamente seamos aceptos delante de Dios. La justicia de Dios hace que usted y yo verdaderamente seamos aptos para el cielo. Eso es lo que hace la justicia de Dios. ¿Y de qué se trata esta justicia de Dios? Bueno, hermano, esa justicia de Dios es una justicia que viene por la fe. Es una justicia que es por la fe. Mire que entonces esta justicia es muy diferente a la justicia que es por mi propio desempeño. ¿Sí ve? Es por lo que yo veo. No, hermanos, no es la obediencia por no es la justicia por mi obediencia, no es la justicia propia por la fe en mí mismo. ¿Sí ve? Vaya, crea en usted mismo. Crea en usted mismo y vaya, haga el bien. Hermano, eso es diferente. Cuando hablamos de que la justicia de Dios es por la fe, hermanos, nos saca de nosotros mismos y nos lleva ¿hacia dónde? Hacia otro. Nos lleva hacia otro en el cual hay una justicia perfecta y ese otro se llama ¿quién? Jesucristo, hermanos. Eso es lo que hace la conversión cristiana, sacándonos de la fe en nosotros mismos para llevarnos a la fe que es ¿en quién? En Cristo el Señor. Por eso es que Romanos capítulo 3, versículo 21 al 23, Romanos 3, 21 al 23, dice lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, ¿qué nos dice aquí esta palabra? No hay diferencia, porque todos, ¿qué? ¿Cómo estábamos todos? ¿Destituidos de qué? De la gloria de Dios. ¿Por causa de qué? Del pecado. Así que cuando una persona peca, inmediatamente esto lo deja no apto para tener una justicia que le dé el favor de Dios y le dé acceso al cielo. Un solo pecado hace que una persona no sea apta ni tenga el favor de Dios para entrar ¿a dónde? Al cielo. Así que usted y yo podremos llamarnos justos morales, Nicodemos o Jesús David, santos o Cristancho, lo que usted quiera. Usted y yo, por más que nos llamemos o tener estos tres nombres juntos, nunca podremos tener una justicia que nos acerque a Dios, a no ser la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo su Hijo, y que es dada a todos los que creen en Él. Para el hombre entonces, en condición de pecado, es inalcanzable obtener justicia por medio de la ley. ¿Por qué razón, hermanos? Porque la ley, en lugar de darle nombre, en lugar de darle ganancias, en lugar de darle un puesto, ¿qué es lo que hace la ley? ¿Qué es lo que hace la ley? Lo que hizo a Pablo. Dejarme ver, revivir ¿qué? Mi pecado. Dejarme ver cuán malo era yo. Y por lo tanto, ¿cómo dejó la ley a Pablo? Ah, no, ahora sí puedo entrar al cielo. No, lo dejó re lejos del cielo. Lo dejó prácticamente a las puertas ¿de qué? Del infierno, condenado. Porque la ley es perfecta y el hombre es ¿qué? Imperfecto, hermanos. Ahí está. Ahora yo le pregunto, ¿usted desea tener una justicia que lo acerque a Dios?
Mire que todos los hombres están buscando justicia. Todos están buscando justicia, porque todos quieren ir ¿a dónde? Todos están buscando justicia. Así que yo le pregunto una cosa, ¿usted desea una justicia que lo acerque a Dios? ¿Usted desea una justicia que le dé acceso al cielo? Entonces hay un requisito. Usted debe creer en Jesucristo, porque Él es el único camino que Dios abrió para declarar justo a los hombres. No hay más nada. No hay más nada. No es lo muy bueno que usted sea. No el muy justo Morales. No el Nicodemo. No el Jesús David. Solo hay uno. Cristo es el único camino que Dios abrió para que los hombres puedan ser declarados justos ante su mirada. Esto quiere decir que la conversión cristiana hace que el hombre salga de confiar en Él, y ahora, al ser convertido a la justicia de Dios, esta persona deposita toda su confianza. ¿En quién? En Cristo. En la obra de justicia perfecta ¿de quién? De Cristo. Y entonces Él abandona y Él aborrece toda procura, cualquier vestigio que haya de poder ser justo por Él mismo delante del Señor. Él ya aborrece poner su propia justicia. Él ya no quiere procurar poner su propia justicia. Él la aborrece porque ahora conoce que hay una justicia que muchísimo mayor, una justicia tan grande que empaña, enmugra todo esto que Él ha hecho, que lo único que hace es condenarlo. Y entonces ahora se aferra solamente por la fe que es en Cristo Jesús. Y entonces dice, como dijo el apóstol Pablo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Él quiere ser hallado en la justicia de Dios, que es por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Hermanos, la conversión cristiana muestra al hombre que tenía confianza en él mismo y le dice, solamente hay una justicia en la que Dios se siente satisfecho, y es la misma que Él dio. Y para eso nos dice la Escritura que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Eso es lo que hace la conversión cristiana. Hermano, para el convertido, él ahora entiende por lo que Dios ha hecho, que solo hay uno que pudo obedecer la ley de Dios perfectamente y sin mancha. Así que él ya no quiere igualarse. Yo ya no me quiero llamar Jesús, David. Yo ya no me quiero llamar así. Yo quiero ser justo. ¿En quién? En Cristo. Si me he de gloriar, ¿me gloriaré en quién? En Cristo. Por tanto, hermanos, el convertido se da cuenta que Cristo es el único que ha podido cumplir cada parte de la ley, no solamente en letra, sino que en espíritu, hermanos. Es decir, Cristo logró lo más cercano a la ley y toda la extensión de la ley. Cristo lo logró. Él llegó a cumplir todo el alcance de la ley. Así que lo que los hombres procuran y no pueden alcanzar por ser pecadores, Cristo en su humanidad lo cumplió perfectamente. En Cristo no se halló pecado ni engaño en su boca. En Cristo lo que usted y yo podemos ver es que había una hambre y una sed. ¿De qué? De hacer la voluntad de su Padre, de cumplir con toda justicia. Cristo fue tan obediente, mi querido hermano, tan obediente fue Cristo, cumplió tan perfectamente la ley del Señor que fue hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque Él sabía que debía sufrir todo dolor y toda la ira del Padre con el único propósito de cumplir la ley de la paga del pecado. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y cuando Él se fue a la cruz, murió y así abrió un camino de justicia para el pecador perdido. Eso es lo que hace la conversión. Y es a eso hacia donde lleva el convertido. Él lleva al convertido a ver que Cristo vivió de tal manera perfecta. Hermano, que aunque Cristo debió ser reconocido de los hombres y recompensado por la justicia, Cristo murió de tal manera que pareciera hubiese vivido para quebrantar cada uno de los mandamientos de la ley de Dios. ¿Y sabe por qué pasó esto? Porque Él quería y necesitaba cumplir toda la ley del Señor.
Imagínense, aquel que sí debió haber sido reconocido, fue puesto como si hubiera quebrantado, ¿qué? Todos los mandamientos. Para que usted y yo, hermano, ¿sabe por qué? Piensen lo siguiente. Piensen lo siguiente. ¿La justicia propia es mala? Sí. Pero, ¿hay alguien que puede tener justicia propia? ¿Hay alguien? Sí, hay uno. Solo uno tiene justicia propia. Porque lo que dice Moisés, en él se cumple. El que viva por, el que haga estas cosas, ¿qué? Vivirá por ellas. Solo Cristo, hermanos, solo Cristo tiene justicia propia. Y como Él tiene justicia propia, ¿la puede compartir con quién? Con el que Él quiera, hermanos, con el que Él venga y la pide. Su nombre es Jesús, quien salvará a un pueblo de sus pecados. Ese es el nombre del Señor. Él se hizo por nosotros maldición. Su nombre y mi nombre realmente era maldición. El nombre de Cristo era ¿qué? El que salva a un pueblo de sus pecados, para que usted y yo ahora, hermanos, nuestro nombre de malditos sea cambiado por bienaventurados, justos, delante de los ojos de Dios, hermanos. Cristo se hizo maldición para que usted y yo tengamos una justicia en Él, que nos lleve a ser aceptos delante de Dios y tengamos acceso al cielo por toda la eternidad. Hermano, para que una persona pueda alcanzar la recompensa de la obediencia y muerte de Cristo, la justicia de Dios es por medio de ¿qué? De la fe en Cristo Jesús. Para que una persona tenga la recompensa de la obediencia de otro, necesita poner su fe en aquel que Dios puso en la cruz del Calvario. Hermano, quiero que sepa una cosa, ya estamos próximos a terminar. Ya estamos próximos a terminar. En el último día de su vida, en esta tierra, o en el día que el Señor venga y llame a cuenta a alguno de los que estamos aquí, sepa una cosa, hermano, que el hombre necesita, cada hombre sobre la faz de la tierra necesitará partir de este mundo con justicia. Todos los hombres necesitan justicia para partir de este mundo. La pregunta es, ¿con cuál partirá usted hoy si es llamado a cuentas? ¿Con cuál, Juan José? ¿Con cuál, Marlon? ¿Con cuál, Paul? ¿Con cuál, Juan David? ¿Con cuál, Cristian? ¿Con cuál, Jairo? ¿Con cuál, Pilar? ¿Con cuál se van a presentar si parten hoy, si el Señor los llama a cuentas? Porque con una se van a ir y la necesitan. Sepan que la necesitan. ¿Con cuál se van a ir? Porque hay dos clases. Y ya los mostré. Hay dos clases de justicia. ¿Con cuál va a partir usted hoy si es llamado a cuentas? Y yo le digo una cosa, muchachos. Yo les digo una cosa. Si ustedes parten hoy, ustedes parten con su propia justicia. Porque es la única que tienen. Oh Dios, es que yo le hice caso a mi mamá un día. De 6 días le hice caso 3. Entonces pues ni perdí ni gané. Pues ahí estoy empatado. Oh, muchachos, mucho cuidado, porque lo que ustedes han creído que les da acceso al cielo, los llevará a un peso tan grande que los condenará al infierno. Por eso yo les digo una cosa, muchachos, no se vayan a presentar por nada del mundo en su propia justicia. ¿Y sabe por qué le digo esto? A todos los que estamos aquí. Porque yo hoy les he presentado que hay un solo camino eficaz y suficiente por el cual un pecador, un rebelde y un contradictor podrá entrar al cielo. Por esa razón le digo, no se presente en la suya propia, porque yo hoy le presenté que hay otra justicia, y es la justicia de Dios que viene por la fe, aquella que es en Cristo Jesús. No se presente en la suya propia, después de haberle presentado la única manera eficaz de entrar al cielo, por medio de Cristo, el Hijo de Dios. Porque si usted se va de esta manera, con su propia justicia, usted será encontrado entonces como aquel a quien le extendieron los brazos todo el día, pero será hallado como un rebelde y contradictor, y afrentará al Dios del cielo al rechazar a su precioso Hijo Jesucristo. No me está rechazando a mí, está rechazando a Cristo. Y quiero que se den cuenta que ustedes, su corazón a veces es tan endurecido en la manera en que ustedes reciben estas palabras, como si fueran mentiras de parte mía. Pero no les he hablado yo, habla el Señor.
Ténganlo en cuenta. Así que teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, puedo darles a ustedes y entrar a un pasaje muy mal entendido y que al final atenta contra todo lo que Dios quiere enseñar. Romanos 10, del 8 al 11. Romanos 10, del 8 al 11. Romanos 10, del 8 al 11. ¿Qué dice? Dice la escritura así. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares ¿qué? Con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, ¿no será qué? Avergonzado, mis queridos hermanos. Más adelantico hay el versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hermano, mire, qué tristeza que tomen estos pasajes para decir, diga la oración de fe y usted es salvo. Mire, esto nunca está hablando en que usted confíe en recitar la oración de fe, porque inmediatamente, ¿eso es qué? ¿Eso es qué? Justicia propia. ¿Y eso lo va a qué? A condenar. Imagine usted ganarse la salvación en 5 minutos. Ya, con una oración. Justicia propia, que llevará a los hombres ¿a dónde? Más bien al infierno. Lo que nos está diciendo el Señor en estos pasajes, de manera general, es que la naturaleza de la justicia de Dios y la obtención de los beneficios tiene 2 asuntos, uno que es interno y otro que es externo. Hermano, el interno es creer con todo ¿qué? Con todo el corazón. ¿Y qué debemos creer que en el corazón? Hermano, que el Señor le levantó de entre los muertos. Así que esto nos dice que la persona que ahora es convertida es consciente de que no puede ser justo por sí mismo, ni puede hallar justicia sobre la base podrida de su desempeño o de sus obras o de su moral. ¿Por qué? Porque hay uno que es mayor. Ahora cree en Jesucristo, a quien Dios dio para salvar a los hombres. Él sabe que ahora Cristo murió y resucitó para dar la satisfacción a la justicia de Dios. Solo uno puede satisfacer al Señor. Él entiende ahorita que el Señor cumplió en vida toda justicia y que con su muerte cumplió toda la pena que la justicia de Dios requería. Y por eso entonces entiende que la justicia de Dios viene por la fe ¿en quién? En Jesucristo. El único que tiene una justicia propia y perfecta. Y el otro lado es el externo. Es lo que nos está hablando estos pasajes. Es confesar con la boca. Es decir, hermanos, esto es lo que se puede observar, es lo visible. Mire, no tome estos pasajes como literales, que ese es uno de los problemas del dispensacionalismo y de todas estas cosas que son literalistas. ¿Qué quiere decir? Que si dice que con la boca, entonces solamente con la boca que la gente se salva. Entonces, si es literalista, entonces cuando el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces, ¿qué es? ¿Él es un camino? Yo soy la puerta, entonces ¿Él es una puerta? No tomen esos pasajes de manera literal, hermanos. Esta expresión que el Señor está dando acá, cuando habla que con la boca se confiesa para salvación, no puede ser entendida que si uno confiesa verbalmente a Cristo es salvo. Mire, usted le puede enseñar aquí a Isaac, usted le puede enseñar aquí a José, a Joel, que confiesen con su boca que ¿qué? Que Jesús es el Señor. Y entonces por eso ellos son salvos. Mire, ¿qué es lo que está diciendo este pasaje? Que la fe que es real, la fe que es interna,
aquella que ha creído con todo el corazón en la obra perfecta, única y suficiente de Cristo para ser un hombre justo delante de Dios y tener acceso al cielo. Esa fe se va a ver ahora ¿qué? Se va a convertir en una ¿qué? En una fe externa, en algo visible, en algo manifiesto. Que así como los tesalonicenses fueron sacados de los ¿qué? De los ídolos a servir al Dios vivo, de la misma manera la fe en Cristo se va a llevar a una fe ¿qué? Real, a algo que se muestra, algo que se manifiesta por medio de ¿qué? De frutos de justicia. Es decir, hermanos queridos, así de la misma manera que la justicia propia del hombre produce una manera de vivir, ¿sí? Produce una manera de pensar, produce una manera de hablar particular. La justicia de Dios, que es por la fe en Cristo Jesús, también nos va a llevar ¿a qué? A una manera de vivir, a una manera de pensar, a una manera de hablar, conforme ahora ¿a qué? ¿A la voluntad de quién? De Dios, que proclama que somos de Cristo por la fe. Así que, hermanos, cuando hablamos de conversión espiritual, y con esto termino, cuando hablamos de conversión espiritual, es cuando el hombre abandona todo intento, todo esfuerzo, toda procura de hallar justicia por lo que él es y por su desempeño moral, o por su cumplimiento a la ley de Dios, o por simplemente aceptar las doctrinas de la gracia. Hermano, él abandona todo esto y se vuelve a Jesucristo, arrepentido por haber confiado ¿en quién? En él mismo. Él dice, qué cosa tan horrible fue haber confiado en mí mismo. Qué cosa tan horrible haber confiado en mi obediencia que está completamente manchada. Qué falla haber confiado en mi justicia que está completamente está quebrada, está dañada, está pisoteada. Él está arrepentido por haber ignorado la justicia de Dios y querer establecer la suya. Él está arrepentido por haber desechado un día el evangelio y ser rebelde y contradictor. Y por lo tanto, la conversión hace que esa persona se vuelva de todo corazón a la fe en Jesucristo, completamente confiado y fiado que la única justicia de Dios que Dios acepta es la de ¿quién? La de Cristo Jesús. Y por lo tanto, entonces él puede decir, Él es mi escudo. ¿Ven? Él es mi refugio. Él es mi fortaleza. En Él tengo y espero ¿qué? Salvación. Porque se fía de todo corazón y su esperanza está solo en lo que ¿quién hizo? Cristo hizo, hermanos. Hermano, la conversión espiritual no le deja ánimo ni esperanza al convertido para confiar su salvación en lo que usted y yo somos o hayamos hecho o sigamos haciendo. Si la conversión es verdadera, nos va a dejar completamente aferrados a la justicia de Cristo. Así que, hermano, si usted sigue viviendo para establecer su propia justicia, si usted está contento y su vida cristiana depende, su tristeza o su alegría de la vida cristiana depende en que si usted hoy hizo algo bueno, entonces usted está ¿cómo? Feliz. Y si mañana pecó, entonces ¿cómo está? Re triste. Si usted su vida cristiana está en mirar cómo sigo, si peco empato y entonces todas cosas, si peco y rezo ¿qué? Empato. Hermano, usted está siguiendo, estableciendo su propia justicia. Lo que un día lo llevará delante de Dios y el Señor le dirá, lo siento, pero yo a usted no lo conozco. No importa cómo usted se llame, no importa. Si usted hoy se llama justo, si tal vez usted se vio como Justo Morales, si tal vez usted se comparó con Nicodemo, si tal vez usted se comparó con Jesús David, hermano, no importa cómo usted se llame, hoy el Señor nos da la oportunidad de que vengamos a Cristo porque su justicia está cercana para todo aquel que le invoque de veras, de todo corazón. Y esto entonces va a manifestar que usted ha abandonado su propia justicia para abrazar una superior en la cual hay salvación. Corra hoy a Cristo, hermano, porque hoy hay muchos Jesús David en medio de la iglesia. Busquemos al Señor y vivamos para el Señor en una obediencia que viene del corazón dado por Dios, no una obediencia de mi corazón.
Mire el lenguaje. Quiero obedecer a Dios de todo mi corazón. Hermano, va a seguir estableciendo propia justicia. Obedezca a Dios con el corazón que Dios da. Y entonces usted sabrá que usted es de Cristo Jesús.